vamos a comenzar la última reunión del año de la Agrupación Chilena de Neurogastroenterología y hemos escogido para esta ocasión un tema que nos pareció muy interesante, que justamente es cómo ponernos de acuerdo en base a una reunión de expertos acerca de cómo poder diagnosticar a través de un monitoreo ambulatorio de reflujo esta patología. Entonces hoy día tenemos dos estupendos expositores, Daniel Cisterna y Paula Rey, que van a comentarnos acerca de este consenso y obviamente de las preguntas que ustedes quieran hacer a través de las vías que se proponen, Twitter o WhatsApp, las pueden hacer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Skela, por la presentación. La idea de hoy es hablar un poco de este nuevo consenso del manejo del reflujo que fue publicado en Neurogastroenterología y Motility a comienzos de este año. Vamos a hacer una presentación en dos partes, comenzaré yo y luego sigue el doctor Daniel Cisternas. El consenso el inicial de manejo del reflujo fue redactado en una reunión en Porto, en Portugal. Esta es una foto de esta ciudad, que es la segunda más importante de Lisboa, y ese consenso fue publicado en GAT en el año 2004 y a modo de resumen, las principales recomendaciones que se hicieron fueron respecto a definir los tipos de reflujo, cómo se define el reflujo ácido con pH menor a 4, débilmente ácido entre 4 y 7 y débilmente alcalino sobre 7, y varias indicaciones en cuanto al método de uso de la pHimetría, pH impedancio, que en ese momento era una técnica bastante nueva, y el Bilitec, que es una técnica que ya en realidad no se ocupa mucho, que era para pesquisar, detectar bilirrubina en el esófago a través de una técnica de espectrofotometría. En este consenso no se definen puntos de corte de normalidad y anormalidad en cuanto a tiempo de exposición ácida ni número de eventos de reflujo. Finalmente concluyen que respecto a la impedanciometría aún no hay evidencia suficiente para determinar cuál es el rol en el manejo de esta patología. Bueno, pasaron varios años entre el primer consenso, el año 2004, y un grupo de expertos empezó desde el año 2014, entre el 2014 y 2016, en distintas reuniones, a recabar toda la información disponible para así poder hacer nuevas recomendaciones con información actualizada. Y el objetivo fue definir recomendaciones en estos 4 puntos. ¿Cuáles serían las indicaciones de estudio de reflujo con estos estudios funcionales? Recomendaciones técnicas para adquirir los datos, análisis de monitoreo de pHimetría y pH impedancio y fenotipos de reflujo. Yo les voy a hablar de las 2 primeras indicaciones y el doctor Cisterna de la siguiente. Entonces, en relación a la calidad de la evidencia disponible, las recomendaciones se basan en, o se estratifican según qué tan buena es la evidencia y qué tan fuertes son las recomendaciones que se pueden hacer al respecto. En relación a esta patología, todas las recomendaciones que vamos a ver de ahora en adelante tienen una evidencia entre muy mala o muy baja a moderada. Por lo tanto, es evidente que muchas cosas que quizás en este momento podemos recomendar no son temas zanjados totalmente y que se espera que con estudios de mejor calidad metodológica quizás podamos tener más claridad en algunas áreas grises que de momento no está tan claro cómo manejar. Ahora hablando del primer punto, indicaciones de estudio. Necesidad de diagnóstico de reflujo. Obviamente el reflujo gastroesofágico es una enfermedad que es muy prevalente. En la mayoría de los casos se hace un diagnóstico clínico que con síntomas típicos probablemente va a tener una sensibilidad entre 60 y 70% y vamos a dar tratamiento empírico, salvo que haya algún elemento de alarma que nos haga pedir una endoscopia antes. Si es que el paciente tiene una buena respuesta a tratamiento empírico, eso aumenta la sensibilidad de este diagnóstico hasta un 80, casi 90%. Entonces, probablemente al grupo que le vamos a pedir estudios funcionales, claramente un grupo más reducido, y por eso hay que tener bien claro en quiénes se justificaría y quién sería beneficioso hacerlo. Entonces, lo pedimos este tipo de estudios cuando, si bien un paciente puede haber tenido síntomas o tiene síntomas que nos parecen típicos, tiene una mala respuesta, una respuesta insuficiente de tratamiento. Ahí hay que empezar a pensar que puede haber algún diagnóstico asociado o otro diagnóstico. También cuando le va a requerir, por ejemplo, una cirugía a un paciente,
tengo que tener la certeza de que hay un reflujo patológico, porque sabemos que otros diagnósticos también pueden responder a IBP. Una dispepsia funcional, por ejemplo, podría responder a IBP, entonces si voy a ofrecer cirugía tengo que tener la certeza de este diagnóstico de reflujo patológico. También en pacientes que han sido operados con cirugía antirreflujo y tienen recurrencia de síntomas. Los otros síntomas atípicos que se pueden relacionar a reflujo, por ejemplo, tos crónica, síntomas laringios como disfonía, carraspera, dolor torácico, que es necesario tener un método más objetivo de diagnóstico y con menor frecuencia, pero también se sugería o hablaban de ello en esta guía, otros síntomas que pueden estar asociados a reflujo, por ejemplo, como los eructos, o ser también un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el síntoma de regurgitación, puede haber una dificultad diagnóstica ahí con el trastorno de la rumiación. Ahora, ¿qué método de estudio tenemos disponible? Sabemos que la petimetría nos ayuda a determinar solamente el grado o la cantidad de reflujo ácido que hay a nivel del esófago. Después tenemos la petimetría con impedanciometría, que constituye actualmente el gold standard porque claramente nos da más información, permite caracterizar mejor el refluxato. Primero nos permite diferenciar bien si es algo que está refluyendo o que estoy tragando. Entonces, por la dirección del flujo, si es oral o oral. Después la composición, si es gas, líquido o mixto. El tipo de pH, que puede ser ácido, débilmente ácido o alcalino, y también es mucho más sensible a determinar los reflujos, que solamente con la pHimetría probablemente no alcanzamos a ver que el nivel del pH vuelva a un basal normal. En cambio, la impedanciometría permite discriminar los eventos que están cercanos, independientes pero cercanos. Y otro método que no tenemos disponible en Chile es la pHimetría inalámbrica o la cápsula Bravo, que solamente mide el pH y se instala directamente en la mucosa esofágica. Es mucho más cómodo obviamente para el paciente porque no tiene ningún tipo de sonda en la nariz, y también permite registros más prolongados. Pueden hacer registros de hasta 96 horas, lo que obviamente puede aumentar la sensibilidad del examen. Entonces, ¿en qué contexto sugieren los expertos en este caso indicar esta cápsula? En pacientes que tengan intolerancia al catéter o que tengan una alta que el médico tenga una alta sospecha de reflujo, pero que el estudio convencional haya sido negativo. Entonces sabemos que con un periodo de monitoreo más prolongado y quizás el paciente sintiéndose más cómodo, va a hacer sus actividades más parecidas a su vida normal, entonces probablemente ese examen pudiera tener un rendimiento mayor. La calidad de esta recomendación es, la calidad que la avala es bastante moderada. Ahora, uno de los puntos me parece que más importante que toca este consenso que no tocó el previo es dirigir un poco en la práctica clínica cómo vamos a hacer el estudio. Ya esta pregunta es bastante frecuente. ¿Estudio el paciente con o sin inhibidores de bomba de protones? Y este algoritmo es bien claro. Lo que sugiere es, primero, el paciente que tenga síntomas persistentes de reflujo. Lo que quiere decir que paciente que yo diagnostico reflujo por clínica, ya lo voy a tratar. El estudio funcional es cuando probablemente no hay respuesta. Entonces, tenemos dos líneas de estudio. Tengo el paciente a la derecha que tiene un reflujo que podríamos llamar un reflujo probado. O sea, hay elementos en la endoscopía o en un estudio fisiológico previo que me demuestre que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico. Si el paciente tiene un reflujo probado y sigue con síntomas, mi pregunta es ¿por qué sigue con síntomas? Por lo tanto, la indicación ahí sería hacer un estudio intratratamiento, ¿ya? Sería una pHimetría con impedanciometría, porque obviamente si está con tratamiento, el rendimiento del examen solamente con pHimetría, con IBP sería muy bajo. Entonces un estudio con pH impedancio intratratamiento, y lo importante es que sugieren doble dosis de IBP, porque hay veces que los pacientes están con una dosis, entonces se queda en un área gris, no sabemos si fue una dosis insuficiente o realmente hay una refractariedad al tratamiento. Entonces, si tengo síntomas persistentes, habiendo duplicado la dosis de IBP, teniendo un reflujo probado por estas características, la indicación es estudio intratratamiento con impedanciometría y doble dosis de IBP. Por otro lado, si es que tengo un paciente que es refractario al tratamiento,
tengo que, si no tengo un reflujo probado, la indicación es confirmar si realmente el paciente tiene un reflujo gastroesofágico patológico. Y ahí tendría que ser un estudio sin inhibidores de bomba de protones. Entonces, ¿en qué contexto estudio el paciente sin IEP? En un paciente que me parece que tiene síntomas sugerentes, no hubo respuesta a tratamiento y no tengo elementos en la endoscopía que yo pueda considerar un reflujo patológico probado. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente con una esofagitis A o B no se consideraría un reflujo probado, porque sabemos que hay pacientes que son asintomáticos y que pueden tener ese tipo de hallazgos en las endoscopías. Por otro lado, los pacientes con síntomas atípicos, por ejemplo, tos crónica, disfonía, carraspera, etcétera, la indicación es hacer un estudio sin inhibidores de bomba de protones para confirmar si realmente hay un reflujo patológico. Lo que hablamos previamente, si voy a operar a un paciente, tengo que confirmar que realmente tenga un reflujo patológico, entonces sería un estudio sin inhibidores de bomba. Y finalmente, en los pacientes que tienen una respuesta parcial o incompleta o que responden bien y después recurren los síntomas, ese tipo de pacientes también hay que dudar del diagnóstico. Sabemos que de los pacientes que tienen síntomas típicos que no responden al tratamiento, más o menos un 30% va a tener algún trastorno, por ejemplo, funcional, una pirosis funcional, una hipersensibilidad esofágica. Entonces ahí la indicación es volver atrás, sacar el medicamento y hacer un estudio sin tratamiento. Y la recomendación aquí del consenso es cualquiera de las tres técnicas disponibles, pH solo, pH impedancio o Bravo, sin inhibidores de bomba. Ahora, hablando específicamente de estas indicaciones, entonces, el reflujo que consideramos probado, que dijimos que tuviera una esofagitis erosiva severa, grado C, grado D, estenosis péptica, un Barrett de más de 1 centímetro o un estudio previo de pH-metría con un tiempo de exposición ácida anormalmente alto, que el doctor Cisterna después nos va a nombrar, nos va a comentar sobre qué se considera un reflujo categórico. Si es que tiene eso y persisten los síntomas, la indicación es pH con impedancio e intratratamiento, y que nos va a permitir ver si el paciente no tiene un adecuado bloqueo ácido, que no tenga una buena adherencia al tratamiento, que tenga algún trastorno asociado, no sé, un estado hipersecretor o que tenga un trastorno en la metabolización del medicamento. Serían posibilidades en este caso. Lo otro es que sí tenga un adecuado bloqueo ácido, pero sigan los síntomas por un reflujo no ácido, que claramente la impedanciometría nos va a permitir ver esto, y si pedimos solamente pH-metría en tratamiento, esto no lo vamos a detectar. Y lo otro es que no tenga un reflujo, entonces ahí cabe la posibilidad de un trastorno funcional asociado o algún otro diagnóstico, por ejemplo, que el paciente tenga una rumiación, por ejemplo, algún otro trastorno que pueda haber un diagnóstico diferencial ahí. Después, pensando en estudio previo a cirugía, se recomienda al menos una pH-metría que sería sin tratamiento. Existe duda de cuánto mejora la posibilidad de seleccionar a los pacientes si pido esta pH-metría preoperatoria con impedanciometría. ¿Qué me aporta? En realidad, poca evidencia. Hay algunos estudios pequeños, no controlados, que sugieren que pacientes con un tiempo de exposición ácida normal, pero con un número aumentado de eventos de reflujo, pueden tener una buena respuesta a cirugía antirreflujo. Estos estudios no se compararon con cómo le iría, por ejemplo, a un grupo con tratamiento médico, o qué pasa con los que tienen pocos episodios de reflujo, quizás también tienen una buena respuesta a la cirugía. Hay otros estudios en contra de esto que analizaron respuesta a cirugía. Principalmente el estudio que referido es una cirugía indicada por síntomas respiratorios, reflujo asociado a síntomas respiratorios, y se vio que fue mucho mejor predictor la pH-metría alterada más síntomas típicos versus los hallazgos de la impedanciometría. Entonces, respecto a sugerir una cirugía antirreflujo, no hay evidencia suficiente para recomendarla si es que solo tenemos un número de episodios de reflujo alterados, o sea, solamente un tiempo de exposición ácida normal sabemos que puede ser un buen predictor de respuesta a cirugía. Solamente un número alto de episodios de reflujo, no hay suficiente evidencia ahora para recomendar una cirugía por esa indicación. Después, en pacientes que ya han sido operados y queremos evaluar la persistencia de síntomas, en este contexto hay aún menos trabajos.
y no hay evidencia categórica que apoye pedir una pH con impedancio versus pHimetría exclusiva. Los estudios son pequeños, la mayoría no controlados. Los pacientes que han sido operados de reflujo y persisten los síntomas, en algunos estudios han sugerido que es por un tema de reflujo débilmente ácido. Hay otros estudios que no demostraron que los síntomas en estos pacientes con recurrencia postquirúrgica tuvieran una relación con reflujo débilmente ácido. De hecho, hay un estudio pequeño también, que 1/3 de los pacientes los síntomas se asociaban a eructos supragástricos que no presentaban previos a la cirugía. Entonces, los autores sugieren que el paciente, después de una cirugía antirreflujo, como tiene problemas para eructar, cuando se acumula aire en el estómago, empiezan con esta conducta o comportamiento anormal, que es empezar a generar eructo gástrico. Esa era la explicación de este grupo, pero era un estudio bastante pequeño de cerca de 30 pacientes. Por lo tanto, no hay evidencia categórica al respecto y, como una recomendación de expertos, o sea, la menor evidencia posible, es la sugerencia de este grupo es hacer el mismo estudio que se le hizo antes de la cirugía al paciente, por lo menos para tener un estudio que sea igual al previo y poder compararlos mejor. Y obviamente, si es que tiene síntomas recurrentes por la cirugía, el examen es sin inhibidores de bomba. Después, la tos crónica y reflujo. Tos crónica, es difícil establecer esta relación de forma causal. Sabemos que en algunos pacientes la tos puede ser secundaria al reflujo, pero también el reflujo puede ser secundario a eventos de tos. ¿Cómo hacer este diagnóstico? Con las técnicas que tenemos habitualmente disponibles es difícil, pero hay algunos trabajos más recientes que han ocupado algunos métodos que son, al parecer, bastante útiles. Por ejemplo, un detector de tos que es como un micrófono que registra también en paralelo a la pHimetría y impedanciometría. Entonces yo puedo ver si los eventos de reflujo, cómo fue la relación temporal con la tos, si fue antes o fue después. Lo otro es hacer una manometría ambulatoria al mismo tiempo de la pH impedancia. Entonces, en la manometría uno puede ver claramente cuando hay un episodio de tos en que se produce un ascenso brusco de la presión gástrica y en el esófago, y también puedo hacer así la relación temporal con el evento de tos. Hay muchos pacientes que tienen tos crónica y tienen reflujo y sabemos que no tienen muy buena respuesta a inhibidores de bomba. En algunos estudios también pequeños se ha relacionado el reflujo débilmente ácido a la tos, por lo tanto sería probablemente de beneficio pedir un estudio de pHimetría con impedanciometría, pero tampoco la evidencia es muy alta. Entonces lo que sugieren en este consenso es que hay pocos estudios y heterogéneos de cirugía antirreflujo para tos crónica. Y es difícil determinar qué población objetivo se podría beneficiar de indicación quirúrgica. Esto no es parte del consenso, pero me parece súper interesante traerlo a colación. Este estudio se publicó recientemente y por lo menos 2 de los autores forman parte del grupo que realizó el consenso de Puerto 2. Y lo que hacen ellos es un estudio de pH, impedancio, manometría o presión, monitoreo de esto ambulatorio para diagnosticar este síndrome de reflujo tos. Entonces, en un número significativo de pacientes, 192 con tos crónica, hicieron este examen sin inhibidores de bomba. Y lo que hicieron fue hacer una asociación temporal con esta ventana que ocupamos de los 2 minutos entre reflujo y tos. ¿Qué encontraron ellos? Que en un 25% de los pacientes que tenían esta tos crónica, la tos era inducida por eventos de reflujo. O sea, primero venía el evento de reflujo y después por manometría vieron que venía la tos antes de 2 minutos. Con un SAP, con una asociación sintomática significativa. En este grupo, gracias a haber hecho el estudio con impedanciometría, logró aportar dentro del 25%, un 22%, solo se diagnosticó gracias a la impedanciometría. Por lo tanto, esto hace pensar que en realidad la mayoría de los reflujos probablemente son ácidos y un porcentaje menor, el tema del reflujo débilmente ácido es relevante. Y gracias a este tema de la medición de la presión, se pudo determinar que más o menos el mismo porcentaje de pacientes era al revés. El reflujo generaba la tos. A ver.
tos inducida por reflujo, reflujo inducido... primero venía la tos y al hacer el aumento de la presión intraabdominal por la tos venía un evento de reflujo, pero era secundario. Entonces, con esta técnica podemos determinar qué grupo podría beneficiarse más de una cirugía antirreflujo, y quizás en este contexto, con este tipo de estudio, ahora sí podríamos hacer recomendaciones de cirugía en estos pacientes. Lo otro que se me quedó en el tintero es que de los eventos que se registraron por esta manometría, los pacientes obviamente se les pidió que marcaran el monitor y solo marcaron un 59% de los episodios de tos, lo que nos deja claro que los pacientes, por lo menos no es raro que no marquen todos los síntomas que tienen, y así dificulta o hace menos confiable el análisis que hacemos de asociación de síntomas. Ya, terminando, hablan en este consenso sobre los eructos, refieren que son síntomas frecuentes en los pacientes con reflujo y también con dispepsia, y la pHimetría con impedancio es el método, el gold standard para diagnosticarlo. Podemos definir claramente cuáles son los eructos gástricos y los supragástricos. Ahora hacen referencia a estos temas, pero no sugieren valores de normalidad. O sea, sabemos cómo diagnosticarlo en las imágenes, pero cuántos eventos al día son normales o anormales. Hay algunas series que han sugerido, también series de pacientes normales, pero entre 30 a 40 pacientes, que sería normal unos menos de 30 episodios de eructos gástricos en 24 horas, y de los supragástricos menos de 13. Pero yo encontré una serie de cada uno y me parece que eso no es suficiente para hacer recomendaciones. Y abajo aparece una imagen de un estudio en que se puede evidenciar un evento de rumiación en un paciente, que lo útil de hacer una impedanciometría con manometría es que podemos ver esta que se llama la onda R, que es un aumento de la presión gástrica y que antecede al evento que se puede medir por impedanciometría de reflujo de contenido en el esófago, y esta segunda onda probablemente es una peristalsis secundaria, pero se repite en cada evento, aumenta la presión intragástrica y después viene el episodio de reflujo. ¿Ya? Entonces, a través de esta técnica podemos hacer una diferencia en los pacientes que a veces puede haber un problema en hacer el diagnóstico diferencial entre una regurgitación por reflujo o una rumiación. Y creo que... recomendaciones técnicas para adquisición de datos. Bueno, todas estas recomendaciones son de expertos, no hay ninguna evidencia que las avale, pero obviamente es importante comentar sobre ellas para que ojalá todos hagamos los estudios de una forma más estandarizada. Entonces, se sugiere suspender los inhibidores de bomba al menos 7 días antes. El ayuno debe ser completo 4 a 6 horas antes de la instalación de la sonda para evitar riesgo de vómito o aspiración durante la instalación. Durante el monitoreo, el paciente debe hacer sus actividades habituales. Tener comidas habituales también. Obviamente hay que decirle que no picotee durante el día. Ojalá haga sus comidas horarios establecidos y no siga comiendo, y sobre todo no ingiriendo alimentos ácidos o bebidas carbonatadas entre comidas. Y debe llevar un diario, incluyendo los periodos en que está de pie, acostado, duración de las comidas, síntomas, y en cuanto a los síntomas, duración y tipo. Me parece que lo que más hay que recalcarle a los pacientes es el tema de los síntomas, porque es parte fundamental del análisis que vamos a hacer después con este examen. Finalmente, hablando de la instalación de los dispositivos, lo que tenemos disponible en Chile serían sondas de pH solo o pH con impedanciometría. Y la indicación es primero determinar dónde está el esfínter esofágico inferior con una sonda de manometría, y posteriormente se pone el sensor de pH distal 5 centímetros sobre el límite superior del esfínter. Las sondas de las que disponemos actualmente tienen sensores de impedancia a 3 y a 5 centímetros desde el esfínter, que quedarían por debajo de la medición de pH, a 7 a 9, y finalmente hay 2 a proximal. Eso es la instalación de la sonda. Y la cápsula está Bravo. Hay que determinar el sitio, el lugar del esfínter, se puede hacer por solamente una endoscopía.
Y si es por endoscopía, después se tiene que fijar 6 centímetros sobre la línea Z, eso es lo que se sugiere. Y si se hizo el análisis por manometría, se sugiere que quede 5 centímetros sobre el esfínter esofágico inferior. Ahora, como para medir el esfínter por manometría voy a entrar por la nariz, por una sonda naso por atrás de la nariz, hay que sumarle, sugieren que quede 9 centímetros sobre la medición que hice del esfínter. Bueno, y esa imagen, no puse un video, pero queda adherida, como succionada a la mucosa y puede quedar varios días. De hecho, hay algunos estudios, como les comentaba, que tienen registros de hasta 96 horas. Ya, creo que esa era la última mía. Le toca ahora a Daniel. Ok, para no dilatar más la cosa, vamos a hablar sobre qué dice el censo de Porto respecto a la pechimetría. Okay, y el primer punto que quisiera mencionar que se toca y en el que nos vamos a detener un rato es la comparación entre dos maneras que tenemos en la pechimetría para diagnosticar el reflujo, que es por una parte el score de Mister y por otra parte el tiempo de exposición ácida. Okay. Este es un estudio publicado el año 80 y tanto, varios años después de que se describió el score de Mister, que a sugerencia de muchas personas, el doctor Johnson y el doctor de Mister explicaron, 10 años después, explicaron cómo llegaron al score, digamos, ¿ya? O sea, pasaron mucho tiempo en que calculábamos el score, la gente lo usaba, se publicaba, pero nadie sabía muy bien cómo había nacido el score de Mister, ¿okay? Y el score de Mister tiene estos componentes que están aquí, con sus valores de normalidad. Lo primero que quiero hacer notar es que estos valores de normalidad fueron determinados por este mismo grupo en 15 individuos sanos, que eran individuos soldados del ejército norteamericano, ¿okay? Y estos son los datos que escogieron. La primera pregunta que uno se hace es por qué razón escogieron estas variables y no otras, la verdad. No tenemos tiempo de detenernos mucho en esto, pero en este artículo ellos hacen una larga disquisición punto por punto para poder decir por qué escogieron cada uno de ellos, pero el resumen es que cada una de estas variables tenía al menos 1 o 2 estudios en donde se había comparado contra algún outcome. Los pacientes que tienen, por ejemplo, el número más largo de eventos sobre lo normal responden a inhibidores de bomba de protones. Así que cada uno de estas tiene algunos estudios, pero la pregunta es ¿por qué escogieron estos 6 y cómo le dieron el valor que hicieron? Entonces lo primero que ellos explican, y aquí probablemente está la primera crítica a el score de Mister, es que la elección no nació, por ejemplo, de un análisis multivariado. Es decir, cada una de estas variables dice de forma independiente, por ejemplo, el resultado del tratamiento, sino que simplemente, y lo subrayo aquí, nosotros sentimos que estas 6 variables podían ser importantes. ¿De acuerdo? Ese fue, si ustedes quieren, un acuerdo de expertos, la decisión de qué variables poner en estos 6 datos. Ahora, si uno revisa, por ejemplo, la reproducibilidad de distintas variables que da la pHmetría, y todos sabemos que da muchas variables, podemos decir que la variable que tiene una mejor reproducibilidad intra-individuo, o sea, una pHmetría, una semana después otra pHmetría, es el tiempo de exposición ácida menor de 4. Y variables como, por ejemplo, el episodio más largo tiene reproducibilidades ya que bajan del 80%. ¿Okay? Tal que el tiempo de exposición ácida total es el que tiene la mejor reproducibilidad. ¿Okay? Y esta cosa importante de este estudio, que es un estudio la verdad es que bastante viejo, del año 88, donde el número de parámetros positivos de este listado que está aquí no permite distinguir los individuos sanos del reflujo no erosivo y del reflujo erosivo. Esto suele ocurrir en medicina cuando usamos múltiples variables, que son variables que covarían. Es la razón por la cual en investigación, por ejemplo, hacemos una cosa que se llama la corrección de Bonferroni, por ejemplo, ¿sí? Para no equivocarnos cada vez
que determinamos una variable simplemente determinada por percentil 95, necesitamos sacar aquellas que están incluidas. Es súper obvio que si alguien tiene un tiempo de exposición ácida elevado, seguramente va a tener un número de eventos elevados, seguramente va a tener un número de eventos prolongados elevados, porque son variables que van y vienen juntas, ¿okay? Así que por esa razón es súper importante establecer variables que sean predictoras independientes antes de establecer un modelo predictivo. Y finalmente, versus la probabilidad de predecir mejoría al tratamiento médico y quirúrgico, el tiempo de exposición ácida tiene una especificidad que en general está por sobre el 90% versus otras variables que tienen 50, 60, 70%. ¿Okay? Así que el tiempo de exposición ácida es más reproducible, el tiempo de exposición ácida es más específico para predecir variables. Y además existe múltiple evidencia de que el tiempo de exposición ácida es un factor predictor independiente de respuesta a inhibidor de bomba de protones y respuesta a cirugía en múltiples trabajos. Por esta razón da la impresión, y el consenso llega a este mismo resultado final, que el tiempo de exposición ácida, AET según sus siglas en inglés, es la variable con la cual debiésemos definir reflujo gastroesofágico patológico y no usar el score de Demister. Ok, ahora, si nos centramos entonces en el tiempo de exposición ácida, lo primero que hay que decir que el valor que todos repetimos en general, que es 4.2, 4.3 de porcentaje de tiempo de exposición ácida en 24 horas, el tiempo total, es el dato que viene del score de Demister, de estos 15 sanos. Si uno revisa otras series, y aquí hay solo algunas, los percentiles 95 del tiempo de exposición ácida están todos entre 4 y 7. Así que este valor bíblico de 4.2, la verdad es que al menos en términos de epidemiología, no es tan obvio que sea 4.2. Y tal vez más importante que una determinación epidemiológica del mejor valor de corte del tiempo de exposición ácida es usando una curva ROC para determinar cuál es el mejor punto que predice respuesta a tratamiento, y eso ya está hecho. Este es un estudio de gastroenterología del año 87, en donde por análisis de curva ROC el mejor punto de corte para el tiempo de exposición ácida para predecir buena respuesta a tratamiento es 7, ¿okay? Con sensibilidad de 90%, especificidad de 90%. ¿Okay? Así es que el consenso se hace cargo en realidad de que este valor de 4.2 es un poco variable. Esto es importante, y esto la verdad es que no solo se da en esta variable, se da en cualquier variable cuando queremos trazar una línea que separe los enfermos de los sanos. Alrededor de la línea siempre hay menor reproducibilidad. Esto es la reproducibilidad de un test definido como alterado o normal en relación a los distintos valores de corte que usamos. Y esto, repito, que ocurre en cualquier test que le ponemos una línea simplemente para separar los enfermos sanos. Alrededor de la línea, por cierto, la probabilidad de un resultado diferente la próxima vez que hagamos un estudio diferente en términos de normal o alterado, por cierto que es más alta. Si un individuo tiene 4 en un estudio, es altamente probable que la próxima vez tenga 4,5 y cambie de normal o anormal. De hecho, si usamos el tiempo de exposición ácida entre 3 y 7% en ese rango, la probabilidad de rediagnóstico de cambiar de normal a anormal o al revés es entre el 30 y el 50%. Así es que la certeza que yo tengo de que alguien que tiene un tiempo de exposición ácida de 4.6, de que efectivamente tiene un reflujo patológico, y si le repetimos en el futuro el test va a seguir teniendo un examen alterado, es más bien baja. Y si lo comparamos con valores más extremos, un tiempo de exposición ácida menor a 1.8 o mayor a 9.4 tiene solo un 10% de probabilidades de cambiar de categoría diagnóstica si repetimos el test. Por lo tanto, después de toda esta larga explicación, el consenso de Porto se hace cargo de esto y dice: no es cierto que haya una línea que divide los enfermos de los sanos, y probablemente debiésemos, y esto es incómodo en la práctica clínica, pero es lo que ellos sugieren, definir un área gris entre 4 y 6. Y bueno, aquí quedó un poco cortado, pero un tiempo de exposición ácida menor de 4 es consistentemente normal, y un tiempo mayor de 6 es consistentemente anormal. Entre medio se genera un valor gris. No sugieren ellos
cómo llamarle a esto. Lo que nosotros hemos estado haciendo en la católica, en la alemana, es usar el eufemismo de sospechoso de reflujo gastroesofágico cuando tiene un tiempo de exposición ácida de 5,1, por ejemplo. Ok, la impedanciometría. ¿Qué habla Porto en la impedanciometría? La verdad es que si uno dice cuál es la diferencia entre impedanciometría y pHmetría, básicamente se refiere a el número de eventos de reflujo. La doctora Rey ya algo mencionó. Porto se mete en profundidad en discutir qué tan útil es la variable número de eventos de reflujo, porque lo otro que tenemos es el tiempo de exposición ácida. Esa es la diferencia entre una impedanciometría y una pHmetría sola. ¿Qué información nueva voy a tener? Básicamente el número total de eventos de reflujo. Y sugiere, haciéndose cargo de lo que acabamos de discutir en relación al tiempo de exposición ácida, que probablemente de nuevo hay un rango. ¿Okay? Cuando alguien tiene más de 80 eventos de reflujo, probablemente es anormal. Cuando alguien tiene menos de 40 eventos de reflujo, probablemente es normal. Y entre medio es un área gris, de nuevo. ¿Okay? Ahora, lo importante en relación al número de eventos de reflujo, y vamos a usar al final los mismos tipos de argumentos que usamos para, por ejemplo, el score de Demister, es capaz el número de eventos de reflujo total, ácidos y no ácidos, predecir respuesta a tratamiento. Este es un estudio relativamente reciente del 2014 del grupo de San Diego, en donde se vio, y esto es simplemente el análisis univariado, ni siquiera en el análisis univariado, el número total de eventos de reflujo fue capaz de predecir quiénes responden y no responden. La verdad es que esto se ha repetido en diversas series. No hay ninguna serie en realidad que haya demostrado en una serie, en un estudio controlado, que el número de eventos de reflujo predice respuesta a tratamientos, ni médico ni quirúrgico. No hay evidencias en la literatura que permitan decirle a un paciente, usted tiene un tiempo de exposición ácida normal, pero tiene un número de eventos elevados, entonces sí opérese. ¿Okay? Esto es la probabilidad, por ejemplo, de mejorar en términos de 2 scores de calidad de vida o de score de reflujo. El número de eventos de reflujo aquí atraviesa el 0. En este caso, para el outcome dicotómico de mejoró más de un 50% sí o no, atraviesa el 1. Así es que el número de eventos de reflujo no predice. Este es otro estudio, es un estudio chino, también relativamente reciente. El número total de eventos de reflujo no fue capaz de discriminar los respondedores de los no respondedores, tanto a tratamiento médico como a tratamiento quirúrgico. Dicho esto, lo que dice Porto es que, por lo tanto, hay que tener mucha cautela en diagnosticar reflujo patológico solo por el número total de eventos. Usted tiene un tiempo de exposición ácida normal, pero tiene 90 eventos de reflujo. Conclusión, 2 puntos, reflujo gastroesofágico patológico, hay que ser muy cuidadoso con eso. Por lo tanto, el consenso recomienda reportar el número de eventos total de reflujo, pero eso es simplemente una ayuda, un complemento. No es posible usar la expresión reflujo gastroesofágico patológico y no es recomendable tomar decisiones, por ejemplo, quirúrgicas en un paciente solo basado en esta variable. Uy, aquí quedó todo, corrió. Este es un estudio del grupo francés de la doctora Román, en donde bueno, quedó muy corrido en realidad. A ver, ¿lo puedo arreglar esto? En donde se comparó el análisis automático. Si yo le saco la pHmetría a alguien, la impedanciometría, perdón, la descargo y solo miro el informe, miro el reporte y no miro el trazado, en comparación a mirar el trazado. ¿Qué diferencia hay? Entonces se comparó usando como gold standard la revisión manual, comparación con y lo que hay que decir es que el análisis automático en general sobreestima. Ahora, esto, si uno lee este artículo, la verdad es que es una expresión que es muy no le hace justicia a lo mal que lo hace el análisis automático, porque es cierto que en globo sobreestima, pero es porque asigna muchísimos eventos que no son y además no asigna eventos que son. Así que el resultado final es que sobreestima un poco, pero es porque se equivoca muchísimo en ambos sentidos. La verdad es que no es confiable el análisis automático de la impedanciometría. Y esto hace, y probablemente esto es lo más clínicamente relevante,
que la probabilidad de que el análisis de síntomas, el symptom index y la probabilidad de asociación cambien muchísimo. Esto es el análisis de si el symptom index cambiaba cuando se hacía análisis automático versus el symptom index cambiaba si se hacía análisis manual. Y fíjense que para todos los reflujos no lo hace tan mal, 85 y 80%. Pero eso es porque los eventos de reflujo ácido los hace muy bien. La pHimetría, el algoritmo del programa funciona muy bien. Así que cuando la máquina dice hay un evento ácido, habitualmente el doctor, si lo revisa manual, va a decir sí, hay un evento ácido. El problema está acá, en los eventos no ácidos. Sensibilidad de 33%, especificidad de 87%. De modo que el análisis visual sigue siendo el gold standard, de modo que la recomendación del consenso de Porto es revisar anualmente el estudio. Esto tiene una implicancia muy importante, digamos, esto puede hacer la diferencia entre gastar 15 minutos o una hora en revisar cada uno de los estudios. Así que ya esto lo han hecho muchas personas, esto es, la práctica es así, y hace poco se publicó un estudio de qué pasaba si nos centramos solo en el análisis de síntomas, pero si queremos solo el análisis de síntomas y no nos interesa el número total de eventos de reflujo, ¿qué pasa si solo miramos los síntomas? Miramos los síntomas y miramos 2 minutos antes. ¿Qué hay en la comparación de mirar todo el estudio o mirar solo los 2 minutos antes de cada síntoma? Y se le pidió a 3 expertos, está el profesor Sifrim, aquí gente muy importante, que revisara los trazados y viera la concordancia contra ellos mismos en los mismos estudios, si lo revisaban completo o solo revisaban los síntomas. Y no respecto al número total de eventos de reflujo, pero en relación a análisis de síntomas, la sensibilidad para eventos ácidos y no ácidos fue muy buena. Perdón, esto es el grado de concordancia, no es la sensibilidad. La concordancia fue, fíjense, entre el 97 y el 100%. Este estudio permite sugerir que, para no revisar el trazado completo, pero en ese caso renunciamos al número total de eventos de reflujo, es posible mirar solo los 2 minutos previos a cada uno de los síntomas y al menos creerle al análisis de síntomas. De modo que el consenso de Porto dice que en relación al análisis automático, dice que es adecuado para los reflujos ácidos, el algoritmo de la pHimetría no se equivoca, pero sobreestima números de eventos no ácidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en el análisis de síntomas, y la edición manual de solamente los 2 minutos previos a cada uno de los síntomas puede ser recomendada. Ok, 2 palabras en relación a algo que probablemente vamos a empezar a usar más en el futuro, que es la medición de la impedancia basal. Cuando hay mucho reflujo, la mucosa se daña. Si la mucosa se daña, en general aumentan los espacios intercelulares, eso aumenta la capacidad de la mucosa de transmitir la electricidad, así que cambia la impedancia. Eso se sabe, la verdad es que desde hace mucho tiempo existe una muy buena correlación entre tiempo de exposición ácida e impedancia, con una correlación inversa. A mayor tiempo de exposición ácida, más daño y menor impedancia, con un coeficiente de correlación negativo, pero de 0,7. Ahora, no solo el daño de la mucosa por esofagitis puede alterar la impedancia de la mucosa, sino que también por esofagitis eosinofílica, el esófago de Barrett, o también por estasia. La verdad es que el líquido que está entre la sonda y la mucosa puede disminuir mucho el valor de la impedancia y yo poder confundirme. Así que valores de impedancia basal baja están descritos no solo en enfermedades asociadas a reflujo, sino que trastornos motores en general. Se ha descrito esta técnica que ya en muchos lugares se están ocupando, y en Chile la ocupamos en algunos centros, y que es medir en 3 periodos de 10 minutos durante la noche la impedancia basal, asumiendo que estamos midiendo la impedancia de la mucosa durante la noche porque el esófago está en estrecho contacto con la sonda de impedanciometría. Ya se sabe, por ejemplo, que este valor predice respuesta a EBP y tiene una muy buena correlación, por ejemplo, con el tiempo de exposición ácida. Sin embargo, faltan muchos datos clínicos todavía de su capacidad de predecir respuesta y si este valor es independiente o no. Todavía falta información. Por lo tanto, el consenso dice que tiene un muy buen potencial
el consenso recomienda reportarlo, pero todavía como una herramienta exploratoria o, por ejemplo, para tomar decisiones en casos grises. Tienen un tiempo de exposición ácida intermedia, me puedo apoyar en la impedancia basal como para inclinar la balanza hacia decir sospechoso de reflujo gastroesofágico patológico. Ok, respecto al análisis de síntomas, aquí va solo un cuadro porque aquí no hay citas de estudios, sin embargo los hay. Respecto al análisis de síntomas, y esto probablemente es muy práctico para los que hacemos este tipo de estudios. El primer concepto es que hacemos análisis de síntomas que son apretables. ¿Okay? No hacemos análisis de síntomas de disnea o de una sensación en el pecho que duró 24 horas. ¿De acuerdo? Porque no le podemos poner un inicio y un final. Eso tiene mucha lógica y el consenso simplemente lo apoya, sin dar evidencia. Ahora, sugieren hacer el análisis de síntoma basado en el síntoma dominante, que en general se entiende, no lo dicen explícitamente, pero se entiende que probablemente es el síntoma por el cual el paciente viene. ¿Por qué lo mandó su doctor? Es porque tengo regurgitación persistente. Entonces, analizar ese síntoma. Se sugiere que uno puede analizar un segundo síntoma. ¿Okay? Pero en general no recomiendan, y eso es cosa que muchas veces hemos hecho, digamos, analizar muchos síntomas. Muchas veces los pacientes anotan pirosis, regurgitación, epigastralgia, disnea, hormigueo en el esófago y malestar de garganta. La sugerencia es analizar los dos más importantes, el motivo de ingreso y probablemente el segundo que tiene mayor número de ocurrencias durante el periodo. Entonces se recomienda que es posible hacer un segundo, no se recomienda hacer más. Y se recomienda hacer un análisis de síntomas en aquellos síntomas que al menos ocurrieron 3 veces durante las 24 horas. No recomiendan hacer un análisis formal de síntomas cuando una vez durante las 24 horas tuvo, por ejemplo, un evento de dolor torácico. Y eso está demostrado, hay evidencia que dice eso, a pesar de que no lo reportan en el consenso, es que, y eso es porque el ácido provoca mucho más síntomas que el reflujo débilmente ácido, los estudios sin IBP tienen en general muchísimo más número de síntomas que los estudios hechos con IBP. Ok, respecto a la vieja, permanente y actual discusión de qué es mejor el Symptom Index o el SAP, hay estudios que han evaluado sin que todavía se llegue a una conclusión clara de si uno es mejor que el otro, y la verdad es que la recomendación es que dado que son complementarios, no debemos hacerlos competir. Dicen no haga más estudios de qué es mejor, son complementarios. Conceptualmente el SAP tiene que ver con la probabilidad de que la asociación encontrada sea debida al azar o no, y el Symptom Index evalúa la magnitud de esa asociación. Una cosa que es muy importante y que recalca en negrita el estudio, el consenso, es que el número de eventos, si yo le repito a alguien cuántos eventos de reflujo tuvo un día y le repito la impedanciometría una semana después, es bastante variable. El número de síntomas también es bastante variable. Sin embargo, la asociación entre ambos tiene una reproducibilidad muy alta. Así que el análisis de síntomas es muy reproducible. Y lo más importante es que predice de manera independiente respuesta a inhibidor de bomba y protones y cirugía. Así como dijimos que el score de Mister y el número total de eventos por impedanciometría no permiten decir a una paciente, ¿sabe qué? Opérese. Si alguien tiene un número de eventos de reflujo, si alguien tiene un tiempo de exposición ácida normal, pero tiene una asociación de síntomas positiva y esta asociación es fuerte, en general no mandamos a operar a esos enfermos porque le decimos a esa condición esófago hipersensible, pero existen estudios que permiten decir que esos pacientes disminuir el reflujo, sea con inhibidores de bomba de protones, con baclofeno o con cirugía, en general responden. Así es que el análisis de síntomas y el tiempo de exposición ácida son las dos variables más importantes de todos estos estudios. Cuando los dos test son positivos, existe una fuerte evidencia de asociación de síntomas, el escenario que más nos gusta. Sin embargo, tenemos muy frecuentemente este otro escenario, uno positivo y el otro negativo. La sugerencia es apóyese en otras variables, apóyese en número total de eventos, en impedancia basal, si necesita tener más datos, digamos. ¿Okay? Aquí quedó ocurrido diagnosticando enfermedad por reflujo gastroesofágico, un poco ya llegando a la conclusión de lo que hemos dicho. La doctora Rey ya algo mencionó, el consenso se manifiesta en relación a cuál es la capacidad diagnóstica de la esofagitis. Tradicionalmente decíamos la esofagitis
sea cual sea su tipo, es específica de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Probablemente sigue eso siendo cierto, pero al menos proponen ser cautos en las esofagitis más leves, usando dos criterios básicamente. El primer criterio es, esto lo recomiendo, es un estudio muy bonito de los italianos. Hicieron una revisión sistemática sobre estudios de historia natural. ¿Qué le pasa a los pacientes con reflujo sin erosiones, con erosiones leves, con erosiones severas, con Barrett, seguidos en el tiempo sin tratamiento? Y ahí meten ahí muchas series. Si revisamos los individuos que tienen esofagitis A o B, puede ocurrir que evolucionen en el tiempo sin tratamiento, y este es un resumen de muchas series, entre el 1 y el 6%. Así que es posible que los individuos progresen a esofagitis severa. Sin embargo, aquí quedó mal la flecha, perdón, me acabo de dar cuenta, es mucho más frecuente, entre un 20 y un 60%, o sea, 10 veces más probable que evolucione las esofagitis A y B a normal. ¿Okay? Que regrese la esofagitis. Como primer argumento, entonces es mucho más probable que una esofagitis encontrada en un momento en el tiempo termine no siendo nada, que termine siendo algo más relevante. Y el otro dato importante, este es un estudio escandinavo en individuos sanos. Tomaron a 1000 individuos sanos, pero finalmente a 600 le hicieron endoscopía. Entre los 600 que le hicieron endoscopía y eran asintomáticos, casi un 6% de los individuos sanos asintomáticos tenía esofagitis A o B en la endoscopia. Usando esos dos datos, es posible que esté en individuos sanos y es muy frecuente que regrese con el tiempo. El consenso de Porto dice que la esofagitis A y B no es un argumento demasiado fuerte, o al menos no es suficientemente específico para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Okay? Así es que voy a saltarme simplemente para llegar a esta diapositiva. Lo que dice entonces el consenso de Porto en relación a cómo diagnosticamos reflujo patológico, podemos usar cualquiera de estas cosas. Ya la doctora Rey sugirió, porque los argumentos se repiten en el consenso, la esofagitis COD, estenosis péptica, Barrett o un tiempo de exposición ácida sobre 6 establecen con certeza el diagnóstico de reflujo gastroesofágico patológico. En el otro extremo, ausencia de lesiones endoscópicas y un tiempo de exposición ácida menos de 4% descartan el diagnóstico de reflujo gastroesofágico patológico, y lamentablemente tenemos un área gris, que son los enfermos que tienen esofagitis AB o tienen tiempo de exposición ácida entre 4 y 6, en que sugiere usar algunos otros argumentos para la balanza, inclinarla en uno o en otro sentido, como el número de eventos totales de reflujo, la impedancia basal y la presencia o no de esofagitis microscópica. ¿Ok? Muchas gracias. Mira, me gustaría saber, no sé si me dio la sensación de que obviamente todo esto habla de reflujo ácido. Y tú sabes que la pH y la impedancia, en el fondo, aparte de agregar el número de reflujo ácido, te permite determinar si tú tienes reflujo, si tienes eructo o tienes reflujo gaseoso, si tienes distintos componentes, y además reflujo ácido y débilmente ácido. Pero ellos no se matriculan en cuanto, primero, ¿qué hacemos si los síntomas están relacionados con algunos de estos reflujos débilmente ácidos o no ácidos? Y segundo, ¿cuándo vamos a considerar normal o normal el número de eventos de reflujo débilmente ácido o no ácido? El software habitualmente de las que vienen con el Given u otras empresas sugiere, de acuerdo a un promedio de un número, porque tú ves más de 26 reflujos débilmente ácidos, lo considera patológico, incluso te lo pone como negrita. Más de 2 episodios no ácidos lo considera patológico. Entonces, porque una cosa sería hablar exposición ácida patológica y otro sería el número de eventos, que es lo que te aportaría la impedancia en el fondo. ¿Qué piensas tú que debería, cómo poder, porque eso es lo que te da la impedancia, cómo traducir toda esa información en un reporte? Yo sugiero reportar el número porque está, pero sugiero no poner conclusiones basadas en ese número. El puro evento, el número de eventos, a esta altura del camino me parece a mí que ya está bastante claro que no es un predictor independiente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El paciente se beneficia de escalar en tratamiento si tiene un número de eventos elevado, pero asociado a exposición ácida, por ejemplo, porque el predictor independiente es la exposición ácida. En el otro aspecto de las cosas es cuando existe síntomas asociados a reflujo débilmente ácido. Eso existe. Ese escenario, existen 3 series
Porque ¿cómo tratamos esto? Existen 3 series quirúrgicas, pero son 3 series no controladas, con 30, 40 enfermos, en que basados en un symptom index o un SAP positivo para reflujo débilmente ácido, con todo lo demás normal, operaron a los enfermos. Y las 3 series reportan altas probabilidades de que les vaya bien, 70, 80, 90% de ausencia de síntomas. Pero son series no controladas. Es muy difícil en patologías que tienen outcome referidos por los pacientes no asumir que al menos la mitad de eso podía haber sido efecto placebo solamente. Así que por ahora no es posible tomar decisiones basadas en ese puro hecho. Tradicionalmente muchos mencionan más de 50 episodios ácidos, muchas series lo consideran patológico, o sea, el consenso tampoco se matricula en cuál es el número que uno debería considerar como, ya, sobre tanto, decimos, este es el número patológico de episodios de reflujo ácido. Es que explícitamente dicen que los números totales de eventos no predicen independientemente. Mira, el problema de esta tecnología es que reporta muchas variables, como 40 variables. Entonces la pregunta es, tengo 38 normales y tengo 2 anormales. El tiempo, el número de eventos de reflujo débilmente ácido proximal y el tiempo de exposición de refluxato durante la noche están alterados. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo me traté de detenerme en un buen rato. Esas 40 variables todas covarían, ¿sí? Cuando aumenta una, en general aumentan las otras, porque el que tiene mucho reflujo va a tener mucho reflujo ácido, mucho número de eventos de reflujo, van a subir todas. La pregunta es, ¿cuál de ellas es el predictor independiente? ¿Cuál, en el caso de discrepancia, algunas positivas y otras negativas, cuál es el que se lleva el beneficio? Si tú me preguntas a mí, con la información que tenemos, la verdad es que en términos estrictos, el informe de la impedanciometría debiera, para evitar caer en error al doctor que lo lee, debiera tener el número total de eventos de reflujo, el tiempo de exposición ácida y el análisis de síntomas. Todas las otras variables nunca han demostrado en repetidos estudios ser un predictor independiente de respuesta. Cuando los enfermos tienen un número de eventos de reflujo débilmente ácido elevado y responden, es porque tenían un tiempo de exposición ácida. Es esa la variable que responde. Así que yo sugiero no tomar decisiones, incluso voy a decir nunca, basado en esos otros datos. De hecho, ahí como que uno se propone la utilidad de estar midiendo estos episodios de reflujo no ácido, porque efectivamente la asociación sistemática sí nos puede servir, pero de todas formas igual como quedamos como con esa herramienta, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo concluyo? ¿Cómo lo voy a poner en el informe? Y es un cuestionamiento así como, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me sirve medirlo? Si finalmente en un clínico a lo mejor no va a tener una herramienta confiable como para indicar una terapia específica. Y lo otro, quería preguntarle qué hace usted, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, refiere 2 síntomas, no digamos que 3, 2 síntomas, okay. Esos 2 síntomas justamente coinciden con episodios de reflujo. El que sea. Yo los menciono, yo siempre pongo el paciente tuvo tantos síntomas y 5 de 2 o 2 de 2 fueron asociados a síntomas, pero si son 2 en general, porque la probabilidad de que la estadística funcione con un N tan chiquitito, no pongo un análisis formal de síntomas, lo pongo, pero no pongo ninguna conclusión. Para yo poner la conclusión, en general me gusta que los 2 estén positivos. Entonces digo, existe evidencia de asociación significativa, o cuando los 2 están negativos, no existe evidencia en este estudio de asociación significativa entre los síntomas. El problema es ese. Sí, yo sugiero, dado que existen muchas dudas y que los expertos mundiales tienen dudas, no podemos pedirle al test más de lo que puede dar, digamos, ¿de acuerdo? Así es que alguien te pida a ti, pero juégatela, se va a beneficiar de cirugía o no si tiene el SI positivo y el SAP negativo. Entonces, Luis, no hay datos suficientes que evitan decir ni descartar la cosa cuando la asociación es distinta. Así que tienen en algunos escenarios debilidades más que otras. El SAP pierde certeza cuando, por ejemplo, hay
muchos eventos de reflujo. Alguien puede tener mucho reflujo y eso le quita fuerza al SAP porque la probabilidad de asociación por puro azar aumenta mucho. Así que tienen cada uno de sus debilidades, pero son un poco complementarios. Así es que el análisis de síntomas tiene debilidades, pero cuando es positivo es potente. Esa es la gracia que tiene. Uno siempre dice, ay, la gente no va a apretar. Es cierto, y con todo eso, aún así es un predictor independiente de respuesta a tratamiento. Yo sugiero, en relación a lo que tú dices, cómo va a interpretar el médico tratante, estoy cada vez más en la idea de reportar menos información que puede dar pie a decisiones equivocadas. Y yo sugiero a la gente, cuando yo tengo la oportunidad de hablar esto con la gente, si va a pedir una impedanciometría donde la ventaja, ya dijimos, no está en el número de eventos, sino que en la probabilidad de asociación de síntomas con eventos de reflujo no ácido, no mande a hacer una impedanciometría a alguien que tiene un síntoma que no es apretable. Me duele la garganta todo el día. ¿Hay ventaja de impedanciometría versus una pH-metría sola? Probablemente no, porque la ventaja en realidad está en los análisis de síntomas. Si el síntoma no es apretable, basta con una pH-metría, en realidad. Y yo sugiero, de verdad, poner algunas cosas, pero al menos en la conclusión, en la explicación, en la interpretación, darle énfasis a estos 3 puntos. Los demás pueden generar dificultad. Es muy posible que alguien se termine operando porque una de 38 variables superó el percentil 95. ¿De acuerdo? Esto que yo digo es súper importante porque todas las variables hasta ahora, salvo esto que estamos haciendo del tiempo de exposición ácida entre 4 y 6, probablemente más cerca de 7, toda la definición son estadísticas. Todas, las 35 variables de la impedanciometría, lo que aparece en negrita al lado, es un estudio de normales, de percentil 95. Si yo tomo variables que covarían y las analizo como I, como una y la otra, yo tengo un 5% de chance de equivocarme, porque la gente sana tiene más de 4,2%, ¿sí? Tengo un 5% de chance si le sumo número total de eventos. Si yo hago 30 variables, lo más probable es que todas las personas tengan al menos una de las variables alteradas si uso un corte de percentil 95. Así que está claro que no predicen, y los estudios correctos para hacer esto, para tomar decisiones, son los estudios que predicen respuesta a tratamiento. En todos esos estudios, las variables como el tiempo de exposición de refluxato, el número total de eventos y la separación, el número total de eventos de noche, de día, acostado, de pie, no predicen por sí solos la respuesta al tratamiento. Así que en realidad no debiéramos, yo creo, darle mucha importancia. Podemos discutir si las reportamos, pero concluir cosas en relación a eso, la verdad es que no es aconsejable. La probabilidad de equivocarse es muy alta. ¿Usted considera, doctor, que deberíamos hacer el mismo análisis cuando estamos viendo, por ejemplo, los estudios de impedancia, pero con terapia ON, en el que, por ejemplo, puedes tener un bloqueo ácido adecuado, pero con un número muy aumentado de flujos no ácidos? También va dirigido por ahí, que el paciente todavía sigue sintomático, pero sí con un número muy aumentado de flujos no ácidos. Tú dices como para tomar decisiones. Los datos en la literatura son discutidos en este escenario, digamos. De hecho, en la mayoría de los lugares yo lo hago así, yo recomiendo hacerlo así. Por ejemplo, en los estudios on tratamiento, no usar la expresión, conclusión 2 puntos, no usar la expresión reflujo gastroesofágico patológico. Usar la expresión secreción ácida secreción ácida correctamente bloqueada, número total de eventos elevado. ¿De acuerdo? El número total de eventos es una re mala variable, re mala, porque la máquina se equivoca mucho, lo comentamos aquí, implica mirarlo, y todos los que miramos impedanciometría sabemos que si tú la miras hoy vas a contar 77 eventos, y si miras el mismo trazado mañana vas a contar 81. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque todo será, sí, cayó 50%, sí, no, un día lo das, un día no lo das, ¿de acuerdo? Así que la variabilidad es enorme. El número total de eventos es débil además, porque hay enfermos que tienen reflujo severo, que tienen 50 eventos de reflujo normal, pero cada uno de ellos duró 35 minutos, ¿de acuerdo? Así que el número total de eventos es débil por donde uno lo mire. Así que... Yo creo que la respondiste, pero se le puede reforzarlo. Dice que los pacientes con síntomas refractarios y examen con IBP, o sea, el tratamiento, ¿sí? ¿Qué parámetro es válido analizar? Si está bien bloqueado, en ese escenario hay espacio todavía para bloquearlo, ese es el escenario menos probable. El segundo escenario, el más útil. ¿Cómo vamos a definir bien bloqueado?
allá. Hay discusión en la literatura, los estudios de normalidad en individuos sanos que les dan IVP 2 veces al día, en general todos ellos con omeprazol 20×2, dicen que el percentil 95 está en 1, 1,4. Y hay gente que todavía usa el 4,2 tradicional. Entre medio todavía es un área un poco gris. En general yo lo que le digo al clínico, mira, si tiene 3,5, probablemente todavía aquí hay un poquito de espacio que le subas un poquito más el IVP, parar 4 semanas y ver. Pero es el escenario menos frecuente. 5 o 10% de la gente que se hace estudios con IVP en doble dosis por síntoma refractario cae en esa categoría de no correctamente bloqueada. ¿Okay? Que en general es lo que los doctores piensan que es lo más importante, digamos, porque antes de hacer el estudio le suben el esomeprazol y le agregan Gaviscon y todas las cosas, pensando que ese es el escenario más probable y es el menos probable. ¿Qué variables son importantes? La asociación con síntomas. Vuelvo a decir lo que yo dije hace un minuto. Si el síntoma no es apretable, no tiene mucho sentido hacerle una impedanciometría, es posible que nos enredemos más, pero si el síntoma es apretable, yo tengo regurgitación, por ejemplo, regurgitación refractaria, IVP 2 veces al día, ese es un buen candidato a hacer una tesis, porque podría pasar que el enfermo sea efectivamente sienta el reflujo débilmente ácido y por eso tenga regurgitación. Pongo ese ejemplo porque probablemente es el más fácil de contestar. Esos pacientes escalamos en la terapia, como les conté, hay 3 series quirúrgicas no controladas que muestran que análisis de síntomas positivos en flujos débilmente ácidos en el contexto de tratamiento andan bien, pero son series no controladas. ¿Qué hago yo en la práctica? Y aquí es solamente opinión mía. En general yo en esos pacientes intento hacer una prueba con baclofeno. Hay pacientes que no toleran el baclofeno, pero me bastan 4 días que lo toleraron en un fin de semana largo en su casa, se murieron de sueño, pero en esos 4 días sí tenía un análisis de síntoma positivo. Y el baclofeno la verdad es que les quitó y no tuvieron regurgitación esos 4 días, aunque no lo van a seguir usando porque les da sueño. En esos pacientes yo tengo 4 o 5 casos en que lo hemos mandado a operar y han andado bien. Claro, para tiempo de exposición ácida te basta una pHmetría. La ganancia de la impedanciometría es el análisis de síntomas para los reflujos débilmente ácidos. Por eso, tercera vez que lo digo, si el síntoma no es apretable, no hay mucho sentido de hacer una impedanciometría, lo que ganamos es poco. Si no se da nada de eso, está bien bloqueado, apretó y no tiene nada que ver cuando apretó con los... Ahí diagnosticamos una patología funcional, pirosis funcional, o llamémosle como le llamamos, digamos. Así que cuando el síntoma es apretable, la impedanciometría intratratamiento es un buen test, a mi opinión. A partir de esto deberíamos sacar algo, como decimos, en el aire, que podríamos publicarlo, pero sería bueno a lo mejor ponernos de acuerdo, hacer un grupo y establecer unas normas básicas de reporte para que todos podamos reportar más o menos parecido. Creo que sería interesante. Bueno, sería razonable, sí. Para que todos que reciban un informe, todos informemos los mismos parámetros y si le llega de un lado al otro, tomen decisiones similares y no le demos importancia a cosas que no están. De acuerdo. Bueno, hay la última pregunta, ¿no? Dice, si solo se analiza el trazado en el periodo de relación con los síntomas, ¿cuántos episodios de síntomas sería un número mínimo? Eso sigue siendo el 3 para que sea razonable. Ese 3 es una opinión de expertos. Habría que ver si resulta ser, en un escenario muy hipotético, que alguien tuviera 2 síntomas, pero tuviese muy poquitos eventos de reflujo, ahí SAP va a subir mucho, digamos. Si además coincidió los dos, va a tener SAP y SI positivo. Ese escenario que no es demasiado frecuente, probablemente uno diría, mira, tuvo eventos, pero la verdad es que son bien consistentes. Esto es para síntomas que no son tan frecuentes. Por ejemplo, dolor torácico. ¿Okay? En general, el dolor torácico está asociado a reflujo importante, digamos, pero en ese escenario que estoy diciendo, un poco hipotético, ahí tal vez uno con 2 eventos podría sentirse seguro. La mayoría de las veces es un comentario nomás, en mi reporte una nota. Presentó 2 veces pirosis, las 2 veces se asoció, pero no es posible hacer un análisis formal de síntomas. Bien. Saludos a Calbuco, entonces. Muy bien. Vale.